primero que todo, quiero darle la bienvenida y las gracias a todas las personas que están conectadas en este momento. Tenemos personas no solamente de acá de Chile, sino que también de otros países que están conectados a esta magnífica charla que hoy día nos van a brindar. Quiero primero, ante todo, agradecer al Laboratorio Vertebral, que gracias a un poquitito a conversar dentro de las cosas de la vida, pudimos empezar a ver este proceso de tener la magnífica charla del doctor Jorge Rojas, que para nosotros es muy importante el poder generar estos procesos de aprendizaje entre ambos, ¿ya? Quiero darle primero la palabra, antes de presentar a nuestro querido expositor, a nuestra presidenta nacional y presidenta del Consejo Metropolitano, la doctora Beatriz Zapata, para que pueda también dar sus palabras. Muchas gracias, Claudia. No, apenas me sale la voz, espero que me escuchen. Solo decirle que agradezco enormemente al doctor Jorge Rojas por la oportunidad de capacitar a todos los colegas, las colegas que están embebidos en estos temas de recuperación de animales, en estos eventos tan terribles que son los incendios. Agradezco a la colega Claudia Paredes por la gestión de organizar esta actividad. Para nosotros como colegio es muy importante estar al día, estar actualizados con la información y también generar instancias de conversación, de discusión, de revisión de protocolos, de aclarar dudas, eh, ver distintas formas de hacer las cosas, buscando una forma de entre todos mejorar nuestro quehacer, sentirnos más orgullosos también, avanzar más. Son tantas cosas que en realidad, sobre todo en estas ocasiones de atención de animales en incendio, que están en juego ahí mismo. ¿M? Familias afectadas, niños, y las familias que cada vez más los animales son más valiosos. O sea, ya no es el perro que se quedó o que estuvo afectado, sino que es una parte de la familia. Así que sin quitarle más tiempo, agradezco a Coaniquem, al doctor Jorge Rojas y a la doctora Claudia Paredes y todos los y las asistentes en esta charla que entre todos vamos a hacer algo interesante el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Beatriz. Bueno, y para comenzar, yo creo que estamos todos muy ansiosos, ante todo, poder tener esta magistral charla de una persona que tiene más que un excelente repertorio de información, reconocido no solamente a nivel nacional, sino que también a internacional de lo que hace esta institución en relación a la rehabilitación del paciente quemado. Quiero presentarles hoy día a ustedes al doctor Jorge Rojas. Él es cirujano plástico y a la vez es una persona que, si pudieran ustedes también tener la experiencia de leer su currículum, se darán cuenta que es realmente multifacético, es muy interesante el poder también entender que el doctor se ha dedicado a muchas cosas. Para que ustedes puedan tener un poquito de antesala, el doctor se ha dedicado y estuvo mucho tiempo también trabajando como médico pediatra en el Hospital Roberto Erdía, que estaba haciendo como su rol de cirujano. Pero obviamente yo creo que las cosas del destino al azar lo hizo estar acá en un poco de trabajar y es el fundador de lo que es hoy día la Corporación de Atención del Niño Quemado, que es Cuaniquén. Pero lo más importante es que el doctor Jorge Rojas es una persona que ganó el Premio Nacional de Medicina el año 2024. Creo que no hay mucho más que decir porque sabemos que él es un excelente profesional en los cual todos hoy día queremos aprender muchísimo y doctor, por favor, sienta que esta es su casa como colegio médico y ojalá sea la primera de muchas más charlas que podamos hacer de integración. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia, gracias, Beatriz, y también gracias, María Teresa Ulloa, que fue la persona que nos conectó. Bueno, yo voy a tratar de hacer una cosa muy sencilla. Agradezco todos los pergaminos, las cosas que han dicho. La verdad es que me preocupan poco. Lo que me interesa es lo que podemos hacer juntos ahora. De partida, Juaniquem es una institución abierta que está llamada a apoyar, interactuar, aprender, entregar lo que se tiene en cualquier espacio que sea útil. O sea, para nosotros es la primera experiencia que tenemos con ustedes, con su preciosa profesión, y creo que hay algunos puntos que pueden ser interesantes. Voy a dividir esta presentación en tres partes. Primero, vamos a mostrar un video de lo que es el programa de rehabilitación integral, el modelo de Cuánica.
Ahí van a ver ustedes la complejidad de lo que nosotros hacemos para poder sacar adelante un paciente, entendiendo que el niño se quema muy pequeño, en promedio la mayor parte se queman de menos de 2 años de edad, y que el niño crece y las cicatrices no crecen, se encogen. Esta discordancia hace de que el paciente vaya siendo cada vez más limitado en su función y también en su aspecto cognitivo, en su aspecto psicológico, en su aspecto emocional. Eso lo vamos a ver con bastante detención. Vamos a ver la versión larga de este modelo, tenemos una más cortita cuando la cosa es más apurada. Después de eso vamos a conversar un poquito para ver las reacciones. Y voy a hablar muy poco, pero algo sobre el tratamiento avanzado de heridas, que es uno de los temas que pusieron en el título, para ver qué es lo que estamos haciendo. Lo tercero va a ser terminar el diálogo y ofrecer, si tienen interés, de profundizar algunos de estos temas en posteriores reuniones presenciales o telemáticas como lo estamos haciendo ahora. De forma que la idea es que partamos de esa forma. Quiero comenzar con una anécdota. Nosotros logramos una ley 19.680, que prohíbe el uso de fuegos artificiales en forma personal o doméstica y regula los espectáculos pirotécnicos. Esa ley se promulgó el año 2000. Teníamos una cantidad de alrededor de 77, 80 pacientes quemados en la temporada entre el 6 de diciembre y el 6 de enero de cada año. Y eso nos llevó a nosotros, después que murieron 2 niños, que ellos no estaban usando los fuegos artificiales, logramos que se promulgara esta ley. ¿Qué pasó con la ley? Bajamos en un 85% la cantidad de pacientes quemados por fuegos artificiales, que se ha mantenido invariablemente desde el año 2000 hasta ahora. Es decir, ya tenemos 25 años de una ley que funciona. Hace un tiempo atrás conectamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestra Cancillería, con quienes somos muy buenos socios estratégicos por todo el programa que tiene internacionalmente con IKEA. Y yo les propuse, ¿por qué no tratamos que esta ley sea como una exportación no tradicional de una buena práctica? Y decidimos llevar esto a las Naciones Unidas, pero era muy amplio las Naciones Unidas, de tal forma que el primer paso fue lograr esto en todo lo que es la Organización de Estados Americanos. Son 34 estados pares. Me invitaron al Consejo Permanente. Esto fue no, en Washington, y yo presenté en este Consejo Permanente la, la moción y ellos la acogieron. Y después de una cierta tramitación, hay ya lo que se llama una soft law, es decir, una ley que políticamente compromete a los estados a avanzar hacia esta solución. ¿Por qué parto por esto? Porque para llegar a ese consenso tuvimos que hacer mucho trabajo con distintos grupos de quemados y con distintas entidades. No solamente vimos lo que significaba el paciente con quemadura, el niño o adulto, vimos también qué pasaba con los animales, vimos qué pasaba con el medio ambiente, vimos qué pasaba con una serie de variables, con las personas que son del espectro autista. Eh, Todo esto hicimos webinarios que fueron muy largos. ¿Y qué llamó la atención? Que en el caso de Ecuador, a través de los bomberos, allá estaba en ese momento la sede de la OVA, que es la Organización de Bomberos de América, la más grande del mundo, que incluye a Estados Unidos y prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe. Y en ese momento estaba el presidente pro tempore en Ecuador. Hicieron una presentación impresionante y dijeron que cuando venían estos espectáculos, que eran enormes, gigantescos, con una cantidad enorme de personas amputadas, mutiladas, el gran problema eran las mascotas. Y aquí entro en el tema. Al sentir esta detonación, que no tiene nada que ver con lo que vemos en Chile, que son 3, 4 petardos, o sea, puede ser un funeral narco, puede ser un acto de violencia, puede ser un fuego artificial no autorizado, pero aquí no se produce esa cosa que era una verdadera catarata de fuegos artificiales. Las mascotas se perdían, salían corriendo y un porcentaje muy alto nunca volvieron a sus amos. Eso para que veamos en este caso la combinación de fuego, pirotecnia, luces, sonido, todo un conjunto de acciones. Y por cierto, muchos se quemaron en ese trayecto. Esto un poquito como introducción para motivarlo de que estamos más relacionados a lo que pensamos. Así que también esto nos permitió conocer esa realidad. Ahora vamos a la primera parte.
Nos acompaña Carolina Rodríguez, que trabaja con nosotros en todo lo que es la parte audiovisual, Hola. y ella nos va a proyectar este modelo de atención de Coniquem. No lo tenemos subtitulado ni en español ni en inglés porque es Sí, la sí versión está. larga. Ah, está, si está Está. mejor porque es más fácil seguirlo si están con una pantalla grande. Y les pido que miremos eso y después pasamos al comentario de ellos antes de que pasemos a lo de la hoguería. No sé si te parece, Claudia, correcto para hacerlo. Listo. Perfecto, doctor. Deme. Hola, quiero invitarlos a conocer qué es Coniquem. Nacimos el año 79 y ¿qué nos propusimos? Una rehabilitación integral, enteramente gratuita, transdisciplinaria, que acoja al niño con quemadura por ser él quien es, no cuánto tiene. También tenemos actividades de prevención, de capacitación, de investigación científica y tecnológica para un mejor tratamiento de nuestros niños. Para hacer nuestro trabajo hemos creado 4 centros de rehabilitación. El primero aquí en Pudahuel, que estamos visitando. Antofagasta, Puerto Montt y recientemente Concepción. El objetivo es una rehabilitación en que integremos al sistema público y privado y trabajemos en equipo, unidos todos para sacar adelante a nuestros pequeños pacientes. Cuando un niño ingresa a Coniquem puede ser porque tiene una quemadura reciente que no requiere hospitalización o bien porque tiene una secuela de quemadura o de otro motivo. Hola, soy Martina y tengo 7 años. Me quemé mis manos y mi cara. Mis papás me llevaron a Coniquem para sanarme. Ahí descubrí que tengo que hacer un largo viaje donde conoceré a distintas mascotas que me ayudarán a encontrar el árbol de la vida. Mi total recuperación. Somos un equipo que está capacitado en realizar curaciones avanzadas de quemaduras para que el paciente sufra lo menos posible durante este proceso de curación, y eso lo hacemos a través de una actividad educativa que es lúdica llamada PEC, que es preparación emocional para la curación, donde al paciente se le muestra todos los elementos que van a intervenir en el fondo en este proceso. A mí me explicaron que tenían que operar mis manos para poder recuperarme. Y jugando pude prepararme y entender qué pasaría ese día. Y llega el día de tu cirugía. Tendrás un poco de miedo, pero el Puma te enseñará a ser valiente. Desde el año 1988, Coniquem empezó con la cirugía mayor ambulatoria y yo diría que fuimos uno de los pioneros en esta actividad quirúrgica, sobre todo con los niños de baja gravedad, digamos. Una vez que sanen tus heridas, comenzarás una nueva etapa, tratar tus cicatrices. Para esto conocerás nuevas mascotas que te acompañarán durante todo el crecimiento. Para lograr el mayor éxito en la rehabilitación de los niños se requiere iniciar precozmente la rehabilitación y para eso contamos con un grupo de profesionales de mucha experiencia y le damos una atención integral y transdisciplinaria. Dentro de Coniquem nosotros lideramos al equipo de rehabilitación, hacemos la primera evaluación del paciente cuando llega y proponemos los tratamientos y todas las estrategias terapéuticas que vamos a usar con el paciente. El tratamiento que le entregamos a los usuarios es integral. Trabajamos desde elementos de fisioterapia como también elementos de compresión para las cicatrices. Trabajamos con elementos como hidroterapia, compresas húmedo-caliente. Trabajamos con oscilaciones profundas para realizar un masaje profundo a nuestras cicatrices y poder generar el mejor aspecto tanto estético como funcional posible. En el departamento de terapia ocupacional atendemos a los niños que tienen secuelas en su cara, en sus manos y muñecas. Entonces realizamos todo el manejo compresivo con guantes y gorritos y además hacemos órtesis para mantener el posicionamiento y colaborar en la compresión también de sus cicatrices. Bueno, el trabajo que nosotros desarrollamos en equipo tiene que ver primero en una primera etapa con toma de medidas en el caso de un paciente de acuerdo a los requerimientos que nos plantea terapia o kinesiología.
Y luego, bueno, la confección de las prendas, la prueba y, digamos, el acomodo de acuerdo a las necesidades y estructura del paciente. En el equipo psicosocial lo que hacemos es poder realizar un diagnóstico integral de las afecciones de salud mental. En este diagnóstico integral está incluido, además de psiquiatría, psicología, musicoterapia y servicio social. En servicio social nosotros realizamos evaluaciones sociofamiliares para que el tratamiento de rehabilitación no sea interrumpido y otorgamos beneficios gratuitos como alojamiento, alimentación y también facilitamos traslados. Ayudamos a disminuir la incertidumbre, la angustia, los sentimientos de culpa de los papás y también favorecemos la adaptación y la reinserción social del niño. Durante la curación del paciente los acompañamos con distintas canciones o distintas músicas que podamos apoyar en ese minuto y dar contención y distraer del dolor. Después podemos acompañar a los pacientes en el área de terapia ocupacional o kinesiología. Trabajamos en la sala de musicoterapia, entonces tenemos como varias estrategias que utilizamos nosotros para apoyar al paciente durante toda su rehabilitación. Nuestro trabajo está enfocado netamente en ser un apoyo y una colaboración para el proceso de rehabilitación de nuestros pacientes y la idea es poder aportar una mejor calidad de vida para ese paciente, una vida mucho más saludable y así también poder apoyar el proceso de rehabilitación y hacer que no se dificulte su intervención. En la unidad de nutrición el trabajo está enfocado principalmente en mejorar el estado nutricional de aquellos pacientes con hospitalizaciones. Aquellos pacientes con quemaduras agudas, obviamente ayudar a este proceso de cicatrización. Nosotros vemos al niño en todas sus etapas de crecimiento. Esto es súper importante porque la cicatriz es cambiante. Mandamos a hacer las cremas generalmente, son con recetarios magistrales y actualmente también estamos usando láser fraccionado y marcar más bien el que use su humectación y cuidarse del sol, etc. Lo que hacemos nosotros aquí en Casa Abierta es parte fundamental de la rehabilitación integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. Acogemos gratuitamente y con mucho amor a todos los niños que vienen de regiones o vienen de lugares apartados de los centros de rehabilitación y también de fuera de Chile. Cuando llegué me trataron súper bien, se portaron muy bien conmigo en estos 17 años que llevo acá. Y por otro lado también tenemos nosotros el colegio hospitalario. Nuestro colegio hospitalario está reconocido por el Ministerio de Educación y nosotros otorgamos educación compensatoria a niños de tanto de párvulo, prebásica, básica y media. En vez de estar en una escuela como allá donde vivo en San Felipe, pasé más tiempo en la escuela de acá y también más tiempo en la casa de acá. Nosotros no solamente ofrecemos un lugar lindo, un lugar acogedor para quedarse, sino que también ayudamos a nuestros niños, niñas y jóvenes a llegar y les ofrecemos transporte gratuito, sea en bus o en avión, para que puedan llegar al centro de rehabilitación. Es muy bonito ver que es un lugar de paz, un lugar de encuentro y un lugar donde la quemadura pasa a un segundo plano. En el santuario tendrás paz y esperanza. En Coaniquem, la rehabilitación culmina cuando la experiencia de sufrimiento adquiere un sentido trascendente. Por ese motivo, en el Santuario de Cristo Flagelado, ofrecemos un acompañamiento espiritual abierto a distintas religiones. La verdad es que yo los quiero demasiado. También han sido como un pilar fundamental en todo este proceso que he tenido yo acá en Coaniquem. Para mí lo más gratificante es, pensando en el equipo de Coaniquem y en Coaniquem como institución, es que es como una familia. Es en el fondo sentirse parte de un equipo en el cual todos somos escuchados. Uno tiene como mucha libertad de sugerir cosas, de investigar, en el fondo hacerlo todo en pos de los pacientes. Lo más gratificante para mí es que este es un espacio de acogida plena, que los niños se sienten realmente, este pasa a ser su segundo hogar. La principal satisfacción que uno siente al ser parte de Coaniquem es que uno ve el proceso de rehabilitación de nuestro usuario y ve cómo este avanza y cómo mejora su calidad de vida. A mí me gusta trabajar con pacientes pediátricos porque son muy agradecidos. Tiene una capacidad de resiliencia increíble, que es capaz de conectarse con el profesional y agradecer. Uno tiene la satisfacción de ver crecer a los niños y ver cómo van superando todas las dificultades que la vida les ha planteado. Niños que llegaron a lo mejor muy adoloridos, con muchas cicatrices y que con el paso del tiempo los vemos crecer y desarrollarse
nos satisface mucho, digamos, saber que el niño se va sano, se va feliz y que puede continuar con su vida normal. En 42 años, más de 140.000 niños y adolescentes se han beneficiado con Coaniquem, recibiendo un tratamiento 100% gratuito, integral y transdisciplinario. Nuestro desafío es mantenernos ahora en una constante innovación y poder compartir nuestro modelo integral de atención en Chile y en el mundo. Esto es Coaniquem, todo por el niño quemado. Qué precioso, doctor. De verdad, emotivo un poco lo que somos familia, a lo mejor de alguien que ha sido beneficiado o ha estado en Coaniquén, sabe que eso es real. Así que, de verdad, felicitaciones de corazón. Y gracias a los que somos familiares que se ha logrado tanto y que ojalá puedan seguir cumpliendo muchos años más, porque cumplieron hace poquitito también 47 años. De una excelente labor. 46 años, claro. Esto 46. tiene 4 años de historia, este video. Bueno, yo quería decir que me llamó la atención que había un árbol de la vida, habían unos Sí, animalitos que parecían animales, figúrense, que sí. son la mascota de cada área de tratamiento. Este es un trabajo que hicimos con una universidad de California, en Pasadena. El Art Center College of Design de Pasadena tiene un programa que se llama Design Matters, es decir, el diseño importa. Y ellos pueden resolver o creen poder resolver o ayudar a resolver cualquier problema. Entonces le planteamos cómo hago una prevención transcultural, que lo entiendan todos. Primero desarrollaron el famoso gato Santi, que es una mascota traviesa, que está a punto de quemarse y que dos niños que son sus amos lo cuidan. Y después, cuando fuimos a dar las gracias, me dijeron, ¿por qué no hacemos un diseño ambiental? ¿Qué es eso? Le dije yo. Consiste en crear un ecosistema mágico en que el niño llegue a un cuento, en que era el protagonista. Y al final vimos que había que llegar al árbol de la vida que simboliza volver a mi casa, a mi barrio, a mi familia, a mi colegio, a lo que yo soy. Pero para ello tengo que pasar por distintos mundos. Y cada mundo es una de estas mascotas. Entonces el niño llega a una puerta y ve un puma, sabe que tiene que ser valiente como un puma, y detrás de eso está el cirujano. Oye, ve una alpaca, quiere tener la piel suave como la alpaca, eso es dermatología. Entonces hubo un compartir un valor y un acercamiento entre el niño y a través de un animalito llegar a descubrir cómo va a ser su tratamiento. ¿Por qué les cuento esto? Porque estamos mucho más relacionados de lo que parecía cuanto a lo que se respecta a los animales. Recuerdo también musicoterapia, que ustedes también han tenido una experiencia interesante en las lecherías, de que dan más leche a las vacas cuando les ponen cierta música. No sé si eso es verdad o no, pero podríamos intercambiar muchas experiencias que ustedes conocen y nosotros no, y a su vez aprovechar las experiencias nuestras en cualquier acercamiento futuro, ya sea de esta forma o bien en grupos de trabajo más específicos. Hasta aquí llego yo con mi comentario y me gustaría oír si tienen alguna pregunta antes de pasar al tema de tratamiento de las heridas más específicamente. Sí, bueno, para las personas que quieran hacer preguntas, podemos escribirlas en el chat y nosotros se las vamos preguntando al doctor, o bien podemos seguir avanzando. En este momento no tenemos ninguna. Yo creo que es netamente porque queremos saber un poquitito más de este trabajo que ustedes realizan. Bueno, eh, cuando comenzamos con Juaniquem, las curaciones eran enteramente distintas de lo que hacemos hoy. En ese momento había un cierto consenso que había que limpiar las quemaduras y ponerle ciertos medicamentos, ciertas cosas, que después se fue demostrando que no era la mejor manera de curar. ¿Y por qué es tan importante? Este es un dato en la biología humana, no sé si será lo mismo en animales. Cuando una lesión epidermisa, es decir, logra recuperar la capa superior de la piel antes del día 14, y es un reloj biológico, antes del día 14, ni antes ni antes, no va a dejar una cicatriz que se retraiga, ni una cicatriz gruesa. Si lo hace el día 15, ya la deja. Por tanto, nuestro parámetro para ingresar de la fase aguda a la fase de rehabilitación es el tiempo en que se logre esta restauración ad íntegrum de la piel. Y eso depende en gran medida de dos cosas. ¿Cómo trato la lesión al momento, recién quemada? Y por otra parte,
¿Cómo hago las curaciones después para evitar que esto se profundice? No sé si me siguen. Dos elementos. ¿Qué hacer cuando un niño se quema? Eso es lo primero. Y esto les puede servir a ustedes también en su vida. Lo que se recomienda ahora es muy distinto a lo que se recomendaba antes. Echar agua corriente 20 minutos sobre la zona quemada, excepto que sea muy extensa. Estamos hablando, si tiene más del 20% del cuerpo quemado, no se puede hacer eso, porque se va a producir un shock por frío. Pero si no, ven, y la inmensa mayoría son mucho menos extensas que eso. Tal forma que echar agua corriente 20 minutos no solamente enfría la quemadura, detiene una catarata de sustancias que van a ser las responsables de que se produzca la necrosis de la célula y que posteriormente haya una formación en base a cicatrices que son de células muy inadecuadas que se pudieron evitar con el agua fría. O sea, el primer paso, ¿qué hacer? Una vez que se ha hecho esto, la curación debe cumplir ciertos elementos que son clave. Y ahora le voy a pedir a Carolina que nos presente unas pocas láminas que tengo para mostrar algunos ejemplos. Esto no es una clase de tratamiento avanzado de herida, pero vamos a ver cómo hay ciertas normas. Pongámoslo en modo presentación. Por ejemplo, tenemos un tipo de quemaduras que son las quemaduras por fricción. Si ustedes se fijan, en el pie hay una zona blanquecina. Ese niño probablemente tuvo una caída en un resbalín y se pasó a llevar eso, y en ese caso se está usando un hidrogel en lámina, un protector cutáneo en piel perilesional, es decir, se coloca un protector alrededor y se coloca ese gel, totalmente distinto de lo que hacíamos tiempo atrás. Esa es una quemadura por fricción. La que sigue. Cuando tenemos lesiones más complejas, usamos unos apósitos bioactivos que tienen carboximetilcelulosa con plata. Y ustedes pueden ver allí una lesión muy fea. Tenía 1 mes 10 días cuando llegó a nosotros, llegó tarde. Después de limpiarlo de esa manera, a los 17 días se logró mejorar mucho y a los 28 días, mes 28 días, mucho más. La siguiente. Ahí la tenemos ya recuperada y ahí viene el proceso de rehabilitación. Se produjo una cicatriz gruesa porque tardó más de 14 días en epidemizar. Pero después de la rehabilitación se logró ese resultado. Ya vimos cómo la rehabilitación se trataba de utilizar prendas elásticas compresivas, distintos métodos para soltar la cicatriz. Pero hubo que hacer un esfuerzo enorme. Si se hubiera tratado bien al principio, nada de esto habría sido necesario. Sigamos adelante. También existe un tul sintético de acetato de celulosa que se utiliza en este otro tipo de quemadura. Ahí lo tienen el tul y se hace un vendaje adecuado para que el niño lo mantenga. La que sigue. Tenemos aquí ejemplos del uso de ese tul en un niño con una quemadura en la pantorrilla, puede haber sido por contacto con el tubo de escape de la moto. Esa quemadura es frecuente, que los niños se ponen con traje de baño, el papá anda en moto y justo en el lado que está el tubo de escape, lo tocan y se produce ese tipo de quemadura. Bueno, ahí se trató con ese tul. La siguiente. Ahí tenemos algunos ejemplos, no vamos a entrar en más detalle, pero si lo quisieran, podemos hacer una reunión de expertos de un grupo reducido, incluso una visita con IQEM, y ver cómo son estas técnicas de curación y que ustedes nos cuenten cómo lo hacen y ver qué podemos aprender unos de otros. ¿Había una pregunta, parece? Sí, doctor. Tenemos una pregunta en la cual es que en el caso de que la quemadura sea reciente, ¿es posible identificar qué tipo de quemadura puede ser? Sí. Las quemaduras las clasificamos nosotros en quemaduras tipo A o superficiales, cuando la quemadura tiene fundamentalmente un eritema, hace una ampolla, pero el fondo de esa ampolla, al romperlo, es de color rosado. ¿Qué significa? Que en ese momento están indemnes el plexo vascular superficial que separa la dermis de la epidermis. Pero recordemos que la dermis tiene unas entradas y salidas, tal forma que en algunos casos la lesión es parcial, pero quedan estos botones de células que pueden sanar antes de 14 días si se curan adecuadamente. Es decir, algunas lesiones que son ya intermedias,
que pueden tener un color más blanquecino, pueden sanar antes del día 14 y evitar un proceso de rehabilitación. Cuando la lesión es más profunda, es muy distinta, tiene edema, está como una placa dura que si yo la aprieto se hunde en bloque, no se hunde un pedacito, se hunde todo en bloque y esas quemaduras tienen una escara. ¿Qué significa? Se coaguló el plexo vascular profundo, el que separa la piel de la grasa del celular subcutáneo. En ese caso, lo que hay que hacer es lo antes posible hacer una escarectomía, quirúrgicamente resecar esa piel, preparar y hacer un injerto dermoepidérmico que se saca en el caso del niño o de la cabeza, sacándolo y puesto en muy buena sonadora, o del muslo en la cara externa y después se trata también con presoterapia y esos enfermos andan bien. Estas son un poco las características de las lesiones. Más allá hay lesiones que requieren una amputación, cuando hay una carbonización de un miembro. Y ya son cosas muy extremas, en ese caso hay que ir a la amputación y después ver cómo se resuelve en base a alguna suerte de órtesis y de prótesis adecuada para que el niño recupere su función, sea de mano, sea de pie. Pero son casos ya más extremos. Existen otro tipo de restauración en base a colgajos que se mueven. Por ejemplo, quemados eléctricos profundos, que muchas veces son en los dedos. A veces nosotros resecamos la quemadura entera y del dedo vecino rotamos un colgajo que se llama cross finger y lo ponemos en la zona, lo suturamos y lo mantenemos unos 10 días para que prenda de los bordes y después cortamos el pedículo. Y es una muy buena solución. Ya son cosas más complejas de cirugía de reconstrucción, que justamente lo que yo hacía. Yo dejé de operar hace varios años, específicamente cuando tenía 72, ahora tengo 78. O sea, 6 años atrás yo dejé de operar. Lo que está bien, es una norma que a los 70 años se deja operar y hay un poquito más de elasticidad. Entonces, esto es bonito saber que existen muchas maneras y yo no sé, realmente no estoy enterado cómo lo hacen ustedes, si practican injerto o bien a veces la piel del animal puede ser con mucho mayor capacidad de regeneración. Se ve que muchas pieles tienen capacidad de regeneración, especialmente en algunos reptiles, como las lagartijas, les vuelve a crecer la cola. Son biologías distintas y yo no las conozco, ¿sabes? Sé que están descritas en la literatura, pero nunca he entrado con mayor detalle. También eso puede ser interesante porque ustedes nos pueden enseñar en torno a ello. Sí, pues. No, de todas maneras, es muy interesante. Hay otra pregunta que salió, doctor. ¿Ha tenido experiencia con el uso de aceites esenciales en el manejo de heridas por quemadura en alguna de sus etapas? La verdad es que no va por ahí la cosa. Hicimos varios ensayos también con factores de crecimiento. Al final, no hay ninguna evidencia científica que eso sea útil. Nosotros trabajamos con medicina basada en la evidencia. En cambio, lo otro que estamos hablando sí hay evidencia científica. De tal manera que esas cosas, yo no digo que sean malas, pero yo no lo usaría. Yo prefiero tratar con una medicina basada en la evidencia y no por impresiones subjetivas, que todo el mundo dice que le va bien con algo, pero la verdad es que esa impresión ya no vale. Ahora tenemos investigación científica en Juaniquem y esos resultados los llevamos a mejorar nuestra práctica y hacer a su vez actividades de prevención de quemadura, actividades de capacitación, pero con medicina basada en la evidencia, que es una de las unidades que tenemos creadas después de ese video. Por eso no aparece la medicina basada en la evidencia. Ahora tenemos personal dedicado a eso. Súper. Bueno, uno de los colaboradores que ha estado con nosotros acá, que hizo recién una de las preguntas, ella indica de que hace poco leyó un estudio que decía que la piel de tilapia aceleraba la cicatrización de quemaduras. Conozco algo de eso Ya, y eso sería conozco quién lo hizo. Hay dos ya. experiencias. Una, la que se hizo en Brasil, con un doctor que es muy amigo nuestro, con la piel de tilapia, y otra que se hizo en el norte de Europa, en Islandia. En ese caso utilizan la piel de otra especie. Al parecer, no solamente es una buena cubierta cutánea para lograr que epidermise mejor, y podría tener algún factor de mejorar la condición. Cuando yo conversé con las personas de Islandia en un congreso que estuve en Francia, en Nantes, eh, les propuse que hiciéramos una evaluación seria, con doble test ciego, pero nunca lo hicieron. Yo creo que mi amigo de Brasil tampoco lo ha hecho. O sea, muestra algunas cosas y puede que tenga alguna base, tiene algún estudio de la lógica bioquímica, cómo se hace, pero no muestra. Así que son por ahora impresiones.
Ya, súper. Doctor, con respecto un poco a su experiencia, porque en el fondo en los humanos, en versus la relación que nosotros tenemos con los animales, la mayoría de los casos el paciente quemado humano llega casi en la inmediatez ocurrido el evento. Por lo tanto, no hay tanto tiempo desde que ocurre la quemadura hasta que llegan los centros primarios de atención para brindar sus primeros auxilios. En el caso de nosotros en veterinaria, la situación es completamente distinta, porque no siempre podemos contar con esa posibilidad y muchas veces muchos de los pacientes que llegan quemados son pacientes que han pasado incluso hasta varios días, más de una semana incluso, quemados, cuando ya llegan un poco entre comillas, como buscar un poco de ayuda, por decirlo así. Entiéndase un poco comprendiendo lo que nos pasa con fauna silvestre, en los cuales son especies Supuesto. que a veces tratan de escapar y después volviendo por tratar de buscar alimento o agua, son visualizados y obviamente capturados para ver en qué condiciones se encuentran y ver si efectivamente es factible su tratamiento y posterior liberación. Como así también nos han pasado con experiencias anteriores de muchos años atrás de conequinos, que a veces es fácil de poder bajarlo de los cerros una semana después con quemadura especialmente en sus extremidades. Por lo tanto, dentro de su expertise o dentro de su experiencia, ¿qué, qué recomendación a nosotros como los médicos veterinarios nos puede dar en estos casos y Sí, ver cuáles son las mejores que a lo mejor se puedan hacer en un paciente que llega tardíamente a un proceso de cicatrización, quedándome en claro un poco este concepto de que la cicatriz no crece? Entonces, eso es como un poco de cómo hacer esta exactamente. rehabilitación. Yo creo que una de las cosas que son muy importantes es el manejo de la infección. Ujú. Sería muy conveniente que al momento de recibirlo o que ocurra esto, hagan un buen cultivo y un buen antibiograma y procuren usar sustancias o cremas tópicas que contengan los fármacos adecuados para tratar esa infección. Porque el peligro es que se produzca una sepsis, que el paciente finalmente tenga un daño renal, un daño hepático y pueda finalmente morir. Entonces, yo creo que me parece que el esfuerzo debe orientarse a tener un buen manejo y prevención de la infección. Y sobre eso hay muchas líneas de investigación que se están emprendiendo, yo no las conozco porque no es mi área, pero sería interesante que pudiéramos tener una conversación ya más eh, acompañada, más de un grupo pequeño, con nuestros expertos que están manejando el uso de los antibióticos y estas mismas sustancias que son apósitos activos, ver de acuerdo a ciertos antibiogramas cuál sería el recomendable. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas serios con la pseudomonas aeruginosa, sobre todo cuando es multiresistente. También con el estafilococo dorado multiresistente, tenemos problemas serios, porque ya casi no nos quedan antibióticos. Bueno, ¿qué hacemos en esos casos? Pero puede que no sean todos multiresistentes. Puede que puedan utilizar algunos antibióticos que en el caso de los humanos se han usado y abusado. A lo mejor en los animales ya no hay tanta resistencia, porque tampoco está el uso tan indiscriminado de los antibióticos. Sabemos que para los salmones hay un tema muy complejo con ciertas infecciones que se meten dentro del núcleo, como la Piscis rickettsia, que es muy difícil de tratar. Y la Piscis rickettsia se mete dentro de la célula, por tanto no llegan los antibióticos, no hay como tratarla. Sabemos que abusan de los antibióticos para en una jaula evitar que esos animales mueran. Y eso va contra las normas internacionales y son rechazadas las partidas. Pues es un tema que yo no manejo, pero lo sé por cultura general, pero me parece que es interesante. Súper. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o quiere levantar la mano para hacerle una pregunta directa o contar su experiencia, cómo lo han vivido con alguno de los pacientes que han podido atender, que se han visto afectados en incendio. Vamos a dejar ahí un tiempo para que se pueda ver. Doctor, a mí me nace una duda súper grande, porque en el fondo a veces nosotros nos toca estar como, si bien entendemos la palabra del control y hay trabajos que se están realizando como colegio junto con otras entidades públicas, especialmente con el Ministerio de Salud, con lo que es el Servicio Agrícola y Ganadero, con este concepto de temas de fármacos y antimicrobianos, ¿ya? Porque también existe esa cosa. Es súper importante también saber
como nosotros, sabiendo de que en la mayoría de los casos que no han tocado estos eventos, porque tenemos que dividir cuál es el paciente que posiblemente nosotros recibimos. El paciente tal vez de algún evento estructural que se pueda presentar, una quemadura, por ejemplo, asociada tal vez por roce por un atropello, una lesión tal vez por una quemadura que es frecuente, lamentablemente basado en un concepto de maltrato, que es con agua caliente que le tiran algunos animales domésticos o de compañía, o bien algún incendio estructural donde se han visto muchos de los animales afectados versus que ellos fácilmente pueden llegar tal vez a una atención médica, pero en el caso que no ha tocado mucho en terreno y lo que hemos vivido tal vez la experiencia de los incendios forestales, lamentablemente estamos sin la fácil posibilidad de poder tener el acceso tal vez a conceptos de tecnología y muchas veces se tienen que tratar de improvisar algunos tipos de corrales de atención, pero quedan un poquitito sin las medidas tan óptimas, asépticas que se puedan presentar. O sea, en palabras simples, estamos atendiendo literalmente en el campo. Entonces, Claro. en esos casos, como las recomendaciones dentro de su experiencia, ¿cuáles serían tal vez una de las recomendaciones que a nosotros nos pudiese dar de manejar ese paciente, como les digo yo, de primera instancia, entendiendo que a veces, muchas veces nos conseguimos agua, hay otros que hablan del uso de miel, otros hablan de uso de limpiar las heridas tal vez con lo que yo he escuchado, no sé, porque le echan papa rallada, también yo sé que pasa en humanos o todas las cosas. ¿Cuáles son las recomendaciones dentro de su experiencia el poder manejar el manejo de una herida tal vez en el campo sin antes o el primer auxilio antes de llegar a un centro tal vez de atención veterinaria? Bueno, sería interesante, por lo menos, ir generando experiencia de cuáles son las bacterias que contaminan a los distintos animales según su especie. Y si eso se puede hacer, es cosa de tener un repositorio de datos que todos los miembros que estén colegiados, por ejemplo, traten de hacer cultivo y antibiograma y lo informen a un lugar en que se guarde esa información. Si tú tienes la idea de que determinado animal, por ejemplo, un burro salvaje, que los hay en el norte y en distintas partes, tiene una quemadura por alguno de estos eventos, cuáles son las bacterias que lo afectan y cuál ha sido su evolución. Empezar a juntar datos. Yo creo que esto de juntar datos permite que hagamos ciencia en serio. Si no hay datos, todo lo demás queda en el aire. Una vez que se sabe cuáles son, es lo posible hacer antibiogramas. Eso se puede hacer. Y justamente cuando se llega tarde, hay más probabilidad que haya infección. Y eso deberíamos tener claro. En tal especie, en tales condiciones, estas son las bacterias más relevantes, estos son sus antibiogramas, estos son los que tenemos a disposición y estos son los que hay resistencia. Ese es un elemento. Lo segundo, he escuchado algo que es bien interesante, de que muchas veces la multiresistencia está dada porque la persona que lo ha hecho al excretar, esto va al agua, y en el agua se produce parte del fenómeno de la multiresistencia, no es un hecho que se produzca necesariamente en los huéspedes. Entonces hay un mundo extraño que conocemos poco. Y yo creo que esto daría pie para sentarnos a pensar, escribir un protocolo. Nosotros tenemos un área de investigación en Guanique. Y esa área de investigación, que está también vinculada a medicina basada en la evidencia, nos ayuda a diseñar los proyectos de investigación. Y tenemos un comité de ética científica que tiene que validar un proyecto de investigación. Si no, no se puede hacer. Yo no sé si ustedes tienen comité de ética científica para un proyecto de investigación en animales o hay menos regulaciones. Lo nuestro está dado por ley. No sé cuál es la situación en animales, habría que explorarlo. Y si no, había que crear como colegio un comité de ética científica, cosa que Claro. estén consideradas las variables que se consideran en el ser humano. Ujú. Distintos principios, primero de no dañar, después de proporcionalidad. Hay una serie de principios, no voy a entrar en ese detalle, pero también es un tema que sería interesante plantearse. ¿Tenemos en el mundo, hay comité de ética científica para la medicina animal o no la hay? Una forma también de que estén protegidos de hacer el bien sin dañar. No puede cualquiera empezar a experimentar cualquier cosa, porque eso no es ético. El animal también merece un respeto. No es la misma situación del ser humano, pero merece un respeto en sí mismo, porque es una criatura. Como criatura es un ser vivo, y ese ser vivo hay que respetarlo. No estamos hablando no se puede equiparar al ser humano con el animal, pero el animal tiene su propio código y debemos respetarlo, así como de pronto ustedes definen que ese animal más vale que muera y pueden hacer, en ese caso,
a muerte inducida, bueno, es distinto al ser humano. Pero es una cosa que ustedes sería bueno que lo tuvieran arreglado también. Y si no está arreglado, que lo hagan. Pueden ser pioneros en tener definidos cuáles son los criterios éticos de la aplicación de la medicina y también de los proyectos de investigación. Y en base a eso se puede tener una cierta idea, aparecer la infección sería el tema más complejo. No sé si la función se afecta tanto después, como en el caso del ser humano, es más frágil que el animal. Esto de que la mano se encoge y no puede usar la mano. A lo mejor el animal, ¿cuántas veces hemos visto perritos que son de 3 patas y que se las arreglan bastante bien? Uno le pone una prótesis, un perro de 3 patas, y compensa. A lo mejor eso que nosotros hacemos en el ser humano, de ponerle una prótesis que pueda caminar, no lo necesita porque tenemos bipedestación. Son muy pocos los animales que tienen bipedestación, en el caso de ustedes. Entonces, son preguntas interesantes de hacerse, que son más profundas. Exacto. Sí, bueno, aquí para poder comentarles, sí, existen los ICAOs y la bioética en el área. Y segundo, también nosotros como colegio tenemos nuestras comisiones relacionadas en la comisión de bioética, en la comisión de bienestar animal, la comisión de una salud y también la parte de tenerse responsable y ante todo lo que vemos la emergencia que es la de desastre. Pero obviamente sí, sí están. Ahora, claro, nos ha hecho un poquito reflexionar, incluso una colega nos dice que nos está dando trabajo a tener que empezar a nosotros a tener que tener un poco esas informaciones porque es cierta, trabajamos en un concepto de una sola salud y que obviamente ya tenemos que entrelazarnos entre la experiencia de ustedes, de humanos, versus la experiencia de nosotros de animales porque nos interrelacionamos entre nosotros mismos, ¿ya? Así que es harto. Por lo menos acá ya una colega está poniendo de que vamos a tener que hacer una base de datos de bacterias presentes en quemaduras por medio de antibiogramas y obviamente el comité de ética que realiza los protocolos y exámenes pre. Obviamente eso también se está haciendo a nivel internacional, ya que el concepto de los animales afectados por distintos desastres, eso ya también se está tomando una temática no solamente en un país, sino que ya en varios y que lo que más se busca es tener tal vez un protocolo internacional de ese concepto del actuar, de cómo actuar con ellos y todo. Pero es bastante, nos ha dejado como una buena forma de decir qué más nos toca hacer, ¿ya? Yo Doctor, quisiera por agregar último, algo sobre eso, que es interesante. Cuando hay datos, se puede hacer incidencia pública. ¿Qué significa hacer incidencia pública? Uno puede influir en las decisiones de la autoridad. Y cuando hay datos, esa incidencia pública puede significar asignación de recursos para tratar los animales. En el caso nuestro, nos interesa la incidencia pública. Estamos tratando de hacer un registro latinoamericano de quemadura, porque no hay datos. No hay datos en los países, nadie sabe cuánto se queman. En Chile tenemos también un conocimiento limitado. Entonces, cuando hay datos, uno puede plantear a un Ministerio de Salud, estos son mis datos. ¿Qué pasa si hago? ¿Qué pasa si no hago? Y resulta que nosotros, por ejemplo, voy a hablar de un detalle que es muy simple, detectores de humo para los incendios. ¿Cuánto invertimos en seguridad antes de tomar un avión? ¿Y cuántos chilenos mueren en un año en un accidente aéreo? ¿Cuánto invertimos en seguridad para evitar una muerte en un incendio? ¿Y cuántas personas se mueren al año por incendio? Y uno ve que es espantoso, hay una diferencia, una discordancia gigantesca. O sea, es irracional lo que se está haciendo desde el punto de vista del uso de recursos públicos. Si yo quiero proteger la vida de las personas, debería poner mucho más acento en que todas las casas tengan un detector de humo, a que tengamos todas las barreras, todos los gastos gigantescos antes de tomar un avión. Entonces no digo que lo otro no deba existir, pero mostramos que hay un desbalance porque no hay datos y no hay políticas públicas porque no hay datos. Por eso que son importantes los datos. es cierto. Sí. Válido todo proceso, lo vamos a tomar siempre. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta, porque creo que nos ha generado varias enseñanzas, doctor, y que nos han quedado así como un poquito de reflexión que ha sido lo más importante en este proceso. Doctor, como última pregunta, porque yo tengo muchas para variar. En los procesos de rehabilitación, las recomendaciones, porque vemos que lo que se hace en Coaniquén es un trabajo a largo plazo, ¿ya? Obviamente en ese proceso
el largo plazo de la recuperación es tratar de hacer que mientras va creciendo este niño, vaya creciendo tal vez o disminuyendo esa cicatriz. Así que eso nos va dando un poco la experiencia. Nosotros en animales todavía no hemos tenido tal vez el seguimiento completo de los pacientes como han sido afectados. Sé que muchos colegas han tenido como casos muy específicos que pueden continuar porque se han quedado con ellos, ya porque lo han terminado adoptando. Pero en el fondo, una de las cosas que nosotros hemos visto, y también hay un poco la experiencia que han tenido algunos colegas que están acá, es especialmente en los equinos que van generándose este proceso de inmovilización debido a las quemaduras. Especialmente los caballos se les queman mucho las caras y obviamente eso va impidiendo que después una cosa tan simple, poder abrir la boca, no lo puedan hacer. Entonces, dentro de su expertise de la rehabilitación, la importancia de la palabra en sí, de rehabilitación y de la fase y de lo que sea el concepto integral, porque nosotros vimos que Kuan tiene un proceso completamente integral, desde lo emocional hasta lo físico, ¿ya? Y también desde la movilidad, por decirlo así. Nosotros igual estamos como trabajando en esa fase, pero un poco la importancia que ustedes ven para que esto ocurra, que es también un poquito poder escuchar su Les voy experiencia. a dar al tiro un tip que debieran considerar. Nosotros tenemos el médico fisiatra. Ujú. El médico fisiatra es el estratega de la rehabilitación. Él dispone de distintas áreas, kinesiología, terapia ocupacional, todo lo que tú quieras. Pero si no hay una estratega, ustedes debieran tener médicos, fisiatras, que sean veterinarios y que vayan creando en base a los datos, estamos hablando ahora de función, no de infección y sobrevida, de la función, de la secuela, vayan creando un cierto protocolo y ese médico veterinario, fisiatra, que yo creo que no existe en el mundo, pueden ser los primeros en hacerlo, porque usando el paralelo con la experiencia de Cuaniquem, los médicos fisiatras cuando yo partí no querían, ni los terapeutas ni la expresión, o sea, no tienen idea, se quieren meter en todo y nos quieren mandar. Somos nosotros los que sabemos hacer las cosas. Claro, resulta que nos habían dado cuenta que era una especialidad que tenía mucha fuerza y tenía una visión más integral y que efectivamente hacía, es como el caso de ustedes pueden tener kinesiólogos dedicados a esto, que no sean necesariamente médicos veterinarios, Ujú. pueden tener terapeutas ocupacionales dedicados a esto, incluso el equivalente a psicólogos, también que vean el aspecto de los comportamientos. Y esos serían profesionales de colaboración en el proceso. Pero un médico es el que tiene que hacerse cargo. En este caso yo sugeriría un médico, fisiatra, médico veterinario, fisiatra, y que desarrollaran especialidades de terapeutas ocupacionales, incluso que la misma carrera de terapia ocupacional puedan tener una subespecialidad en veterinaria. Eso puede ser precioso. Y usar No, todas las técnicas. Te fijas que estamos hablando aquí de una frontera gigantesca. Fíjense cómo sería revolucionario que pudieran hacer eso. Partir por los caballos. Los caballos son caros, la gente los quiere. Hay caballos que se usan para el entretenimiento, como el rodeo, que se usan para el ejército, caballos que se usan para deportes como el polo. Y evidentemente hay inversiones y tienen un alto precio. Entonces, a lo mejor partir por los caballos y hacer este análisis puede ser súper interesante. Lo segundo, las lecherías. Todo lo que sea la producción, que estamos hablando de dos hechos que son muy productivos. Pueden ser extraordinariamente interesantes conocer estas realidades. Exacto. Bueno, sí, existen varios colegas que son fisiatras, que están preocupados del proceso de la rehabilitación. Hay una asociación también acá. Yo creo que ahí podríamos hacer los match, como decimos nosotros, para que a lo mejor la experiencia que ustedes tienen en rehabilitación en paciente quemado la podamos extrapolar con los colegas que se dedican a esta área de rehabilitación en nuestros queridos pacientes, ¿ya? No sé Súper. si tenemos alguna otra duda, alguna otra consulta. Bueno, acá hay un comentario, dice que bueno, los más complejos en animales de granja son cuando se afectan los estuches córneos de los rumiantes y los cascos de los caballos, que en el fondo, doctor, son las extremidades. Ya que aquí existe un poco no sé si es el consenso, pero en el fondo un animal mayor, un equino, un bovino, que lamentablemente tengan los cascos desprendiendo de casco, lamentablemente ya no puede sobrevivir, no tiene viabilidad de vida, ¿ya? Entonces ahí en esos casos se toma un poco por un concepto de bienestar del animal, la eutanasia, ¿ya? Pero, y es lo más terrible para nosotros, ni hablar de los problemas respiratorios que se puedan presentar. Ya.
Acá una colega que ha trabajado mucho con caballo, que la respetamos mucho y la queremos mucho, se podrían pedir los contactos de los médicos para hacer las interconsultas y así hacer un punto de unión. Yo creo que sí, que hay que tratar de hacer esta interrelación entre la experiencia de ustedes de rehabilitación junto con el área médica que nosotros vemos con nuestros queridos pacientes, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta a los colegas que están presentes en esta magnífica charla, ¿no? Así que no tenemos más. Doctor, primero, para nosotros ha sido un orgullo. De verdad, ha sido más que, ojalá pueda ser la primera de varias charlas más. Nos ha dejado muchísimas enseñanzas y que obviamente nos facilita el poder dar algo mejor para nuestros pacientes. Obviamente, muy agradecido de todo el trabajo que hace Coaniquén. La familia que hemos participado en Coaniquén sabemos que obviamente el trabajo es así y obviamente queremos que sigan haciéndolo y que obviamente siempre las puertas por parte del colegio médico y de lo que es la profesión de nosotros sea desde ya la antesala para que podamos hacer a lo mejor trabajos en general, ¿ya? Y nutrirnos de su experiencia y también nosotros contarle nuestros queridos colegas que han estado ahí, ya han estado trabajando, contarles la experiencia de lo que han hecho con nuestros pacientes que han sufrido estos temas de quemadura, ¿ya? Así que, sinceramente, de corazón, muy agradecida de su tiempo y de todo lo que hoy día nos ha podido enseñar. Muchas gracias, Claudia, y feliz de haber estado con ustedes. Sí, no, feliz. Gracias a ustedes principalmente, a María Teresa, a usted, doctor, y obviamente a Coanique. ¿Ya? Quiero dar las gracias a todos los asistentes y obviamente cualquier duda podemos hacernos unos contactos en forma interna con el colegio para que después cualquier cosa que nosotros tengamos alguna comunicación se la podamos dar directamente al doctor Rojas, ¿ya? Así que eso es súper importante, ¿ya? Muchas gracias a todos y obviamente los comentarios siguen. Muy admirable la acción que ha hecho Coaniquén y como lo digo, sí, lo que hemos visto eso, muchas, muchas, muchas gracias. ¿Ya? María Cecilia tiene las manos arriba, ¿sí? Sí, no sé si te puedo sacar el audio. Sí, parece que sí quería hablar. No parece que no. Ya, listo. Muchas gracias a todos, muchas Muchas gracias, gracias. doctor, y muchas gracias a todos ustedes y a todos los presentes. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.